Exorcismo. Del 14 del 8 de 1975. Judas Iscariote, demonio humano. La existencia del infierno, advertencias desde el más allá. Judas Iscariote, nosotros los sacerdotes te ordenamos en nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Di la verdad, J. De cierto modo formo parte de los demonios angélicos. Es ahí donde estoy colocado. Yo estaba alto, yo era obispo. Estoy por encima de los otros demonios humanos. Tengo en el infierno un rincón terriblemente oscuro. Les tengo envidia a esos demonios humanos. Se encuentren bien con respecto a mí. Yo tengo un rincón sucio. Ella me advirtió, pero no la escuché. Si la hubiera escuchado y la desprecié. Yo no la he amado y en realidad, desde el principio no había venido por Jesús. Había esperado el poder y la realeza, y al no realizarse esto, me decepcioné y... Continúa diciendo la verdad. ¿Qué tienes que decir sobre la Iglesia? La Iglesia Católica está en una situación grave. Si los de ahí arriba no intervienen, no hay salvación posible. Pero hoy es necesario que se cumplan las palabras. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Habrá una depuración total, una terrible depuración, que no queremos. ¿Oís? Ahora estamos alrededor, como no hemos estado jamás y... Continúa diciendo la verdad sobre la Iglesia en nombre de la Santa y... El Papa es un mártir. Quisiera morirse. No quisiera seguir viviendo en estas condiciones. Está torturado por la idea de lo que dice no se hace público a través del mundo, y precisamente lo que él no quiere, lo hacen público los cardenales. Hay que rezar por el Papa. Su situación es mucho peor que la de un mártir. Preferiría ser apedreado como San Esteban. Es un gran papa a pesar de que tiene que callarse. Lleva una cruz. Al principio ha cometido algunas faltas, pero ya hace mucho tiempo que se ha dado cuenta, y ahora está atado de pies y manos y hasta su lengua. Grita al cielo que quisiera introducir de nuevo la antigua liturgia, la misa tridentina lo quisiera, pero está atado de pies y manos. No puede hacer nada. Si veis en la televisión, o veis o leéis en alguna parte novedades, no son de él de donde provienen. Hacen con él lo que quieren. Son lobos que aúllan y lo que ellos quieren y como lo quiere el pueblo moderno. Entonces se hacen populares. Hasta los buenos sacerdotes tradicionalistas son inducidos a error. Ahora es necesario que el propio Dios intervenga, e intervendrá en breve y... ¿Qué quiere decir en breve? ¿Dentro de algunos años? Di toda la verdad y... No es eso. Está más próximo de lo que creéis y lo más terrible para el Papa es ver cómo hasta los sacerdotes tradicionalistas dudan de sus ideas y su voluntad. No pueden hacer nada. Le escamotean todo. Si quiere hacer pasar algo al exterior, no llega a salir. Se lo escamotean antes de que llegue al correo. ¿Por qué no habla en las audiencias públicas? Podría hablar libremente. Muchas veces ni siquiera quiere. Es un pobre papa. La Virgen y Cristo lo compadecen. Pero es necesario que soporte su martirio. Hace tiempo que preferiría que lo linchasen sus propios cardenales, que seguir viviendo así. Sabe que están en contra suya. Es demasiado sensible. No es un papa agresivo. Ahora no es necesario un papa agresivo. Lo hubieran expulsado ya. Los planes de Dios eran hacer ocupar el puesto por un papa humilde, sumiso, sin intereses propios, en estos momentos en que la situación es tal como es. Es necesario que se cumpla la Escritura, por eso era necesario que viniera ahora el Papa Pablo VI. Estaba designado. Su martirio se acabará pronto. Para él los días son como meses. Para él es horrible ver que la Iglesia se hunde. Él querría que todo siguiera como antes. Hubiera preferido que este concilio no se hubiera convocado. Se apercibe que tiene consecuencias terribles, devastadoras, catastróficas, que ya no pueden encauzarse, ni con la oración. Continúa. Di lo que tienes que decir sobre la Iglesia de parte de la Virgen. Habría que decir a los obispos, que el Papa se encuentra bajo influencias. Pero no lo creen porque ellos mismos están cegados. ¿De qué les sirve su doctorado e inteligencia si están cegados y no quieren creer? Se tienen miedo los unos a los otros. Tienen miedo al pueblo, que lo expulsen. Quieren bailar según el violín del pueblo, a pesar que el violín emite sonidos falsos. Y esto quiere llamarse iglesia.
Se está llegando al punto en que las sectas serán mejores que vuestro catolicismo. Porque no tienen esa ciencia y no las guía el Espíritu Santo, como ha sido guiada siempre la Iglesia. Si se reza mucho llegarán a comprender, pero para muchos es ya demasiado tarde. Eso lo lamenta el cielo y el Papa. El Vaticano está dirigido por los cardenales, el Papa sufre todo el tiempo, pero puede de esta manera salvar más almas y hacer más de lo que quisiera. Llegarán las cosas a un extremo, que Dios estará en la necesidad de echar abajo todo el modernismo. Se volverá a comenzar en lo antiguo, lo tradicional, en lo que quieren los de allí. Y continúa diciendo la verdad por orden de la Santa Virgen, solo la verdad. Si el Papa no estuviese bajo secuestro y expiado constantemente, podría gobernar lo suficiente para que sus palabras llegasen al exterior. No llega nada al exterior. Lo que quisiera que salga, es desmentido inmediatamente, sustituido, modificado y hasta falsificado. Se está llegando a los últimos tiempos. Si nosotros no dirigiésemos el timón de esta forma, y no tuviéramos de esta forma a los cardenales bajo nuestro poder, entonces se controlarían mejor. Pero como nos agitamos tanto, y tantos adeptos de la magia negra continúan todavía sus maniobras, de momento tenemos a los cardenales totalmente bajo nuestro dominio. Lo mejor es que recéis mucho al Espíritu Santo y di la verdad sobre la Iglesia. No debes mentir en nombre de Es divertido. Jamás se concedió tanta importancia a la obediencia como en estos momentos. De repente se presenta la obediencia, ríe sarcásticamente. Ahora vuelve a aparecer la obediencia de repente, como una granada de cañón. Antes no tenía la menor importancia, y ahora de repente, sí. A nosotros esto nos gusta. Cada uno se refiere al obispo, mientras que los obispos no pueden referirse al Papa, porque todo eso no proviene del Papa y continúa diciendo la verdad por orden de la Santa Virgen, solo la verdad. Las fiestas católicas. Todo se ha cambiado, las fechas. Y la gente ya no sabe qué hacer. Antes el pueblo podía prever. Ahora viene la fiesta y las almas del purgatorio están muy perjudicadas. Antes se iba al cementerio. Cada oración que se rezaba obtenía una indulgencia, un alma podía llegar al cielo inmediatamente. Hoy ya no se va. Siguen yendo, pero la gente está desorientada. El clero lo ha suprimido. Dicen que estas indulgencias ya no valen, solo queda una válida, la del Día de Todos los Santos. ¿Qué queréis que hagan las almas del purgatorio con una sola indulgencia? Antes se libraban miles, debería decir millones. Gritan solicitando una ayuda y no la reciben. Era bien sencillo. Ir al cementerio, echar agua bendita diciendo: Señor, dales el reposo eterno, rezar un Padre Nuestro, o cualquier oración. Si se decía con seria intención, a cada plegaria se libraba un alma. Se consiguen más almas en la misa tridentina, que las que obtienen los sacerdotes que ya no dicen la misa como es necesario, porque esto no obtiene tantas bendiciones. No hay la plenitud de bendiciones, porque nosotros estamos dentro, danzando alrededor, y pronto más que la gente. Pronto seremos más numerosos, que la gente que contienen las iglesias ríe sarcásticamente. Di ahora solamente lo que la Santa Virgen quiere decir. Antes las mujeres llevaban un velo, ya no están veladas, su sitio no está en el coro de la iglesia. El Papa y los de ahí arriba no lo quieren. Lo peor es cuando se encarga a las mujeres distribuir la comunión. Entonces ya no hay bendiciones, ni muchas gracias, porque no se trata de manos consagradas. Cristo ha designado solo a los hombres para el sacerdocio y el tabernáculo debería estar en el centro y se ha llegado al punto en que sacerdotes hacen venir a sus iglesias gentes de ciertas sectas, como por ejemplo la misión de Pentecostés, etc., para que den conferencias sobre sus cosas. Si no rige el Espíritu Santo, somos nosotros los que regimos, es la magia negra la que rige y la Santa Virgen se coloca su estatua en un rincón, de forma que no se vea. Hay estatuas modernas que no se sabe si se trata de la mujer de un gángster, o si la de ahí arriba. Donde hay bellas estatuas de la Santa Virgen, la gente está mejor inspirada para la oración y la mayor parte de los sacerdotes están cegados. Nosotros los cegamos. Pero con buena voluntad y rogando mucho al Espíritu Santo, terminarán por darse cuenta. El rosario sería un remedio universal. Pero ya no está de moda. Los misterios dolorosos pudiera ser el que tiene el mayor valor, pero hay que decir que los tres tienen gran valor.
El libro La imitación de Cristo sería trigo, alimentación, pan para la humanidad. Pero lo han rechazado, como Agreda y Emerich. Continúa diciendo la verdad. Lucifer, vete, sal de esta mujer. Judas Iscariote, continúa. Lucifer no tiene derecho a hacerte mal, en nombre de J me atormenta. Únicamente gracias a la de ahí arriba, que me ha amado mucho, no me tortura más terriblemente en el infierno, ese viejo, ese loco, ese monstruo repelente. Me estorba y me hace daño, pero me da igual. Estaría contento si no tuviera que decir esto. Esto me recuerda a mis fechorías y por los cantos a la Santa Virgen, muchos se han salvado o han vuelto a tener buenos pensamientos. Para nosotros es bueno que no se cante. Nosotros sabemos muy bien lo primero que debemos destruir en la iglesia, estamos obligados a hacerlo, el viejo, Lucifer, lo quiere, lo reclama. Ahora hemos llegado a lo que queríamos. Se ha llegado a un punto culminante. Ya solamente falta la advertencia y a mucha gente le falta la humildad, a la mayoría de los sacerdotes les falta la humildad, ya no se predica sobre ella. ¿Cómo quieren que la gente aprenda la humildad o las virtudes? Un santo dijo, cuando el demonio quiere apoderarse de alguien, no le deja ir a los sermones. Pero a los sermones de hoy en día, el demonio puede dejar tranquilamente que vaya la gente, ríe a carcajadas. Porque son más conferenciantes que predicadores. Un sacerdote tiene más eficacia si habla desde el púlpito, que ante un micrófono. Antes tenían mayor eficacia al hablar desde el púlpito con su voz. Hemos conseguido que las mujeres puedan ir a misa con trajes descuidados, sin que ningún sacerdote las echase. Hay sacerdotes que dicen que hay que practicar el amor al prójimo. Que no se debe juzgar por los vestidos aunque no sean buenos, risa malintencionada. Antes una persona semejante era expulsada de la iglesia por el sacerdote. Antes existía el orden. Pero hoy puede entrar cualquier puerco ríe descaradamente. En nombre de la Santa Virgen, di la verdad, lo que quiere decir ella y sería mejor que los sacerdotes volvieran a ponerse sus trajes negros. Si un sacerdote va en traje corriente, nadie puede saber si se trata de un reportero, ríe irónicamente, un diplomático, un conferenciante, o si se trata de cualquier otro asno que anda a la pesca de bombas eróticas y cuántos laicos volverían a tener buenos pensamientos a la sola vista de un hábito. Es sacerdote, representa la bendición divina, el santo sacramento. Dios debe estar tras él, tendremos que morir un día. Es horrible cuando una mujer en minifalda se sienta frente a un sacerdote en civil y no sabe que se trata de un sacerdote, e intenta aproximársele. La iglesia ha llegado al punto cero. Solo la intervención del propio Dios puede salvar la iglesia. Para nosotros es un gran triunfo que muy pocos sacerdotes hablen todavía del infierno. Habría que pintarlo sobre las paredes. Y aunque se pintase, no daría jamás una idea de su horror. Donde se ve un sacerdote que predique sobre el infierno, muerte, purgatorio, etc. Quedan muy pocos. Y no son suficientes para el ejército de gentes que van por el camino de la perdición. Si volvieran a tener lugar las misiones populares, volvería a ir mucha gente a la confesión. Las ceremonias penitenciales no reemplazan una confesión. Tememos como a la peste a las misiones populares, porque han salvado demasiadas almas. Ellos predican sobre el infierno, purgatorio, conversión, etc. Cuando un sacerdote sigue la vieja tradición, tiene gran potencia de bendición e influencia mayor sobre la gente. Muchos predican superficialmente. Es necesario que se presenten sacerdotes valientes. Que los obispos se levanten contra los abusos en la iglesia. La misa y la comunión es lo más grande que hay. En la misa que todavía se celebra bien, tenemos que huir. Por el contrario, en la misa moderna podemos regodearnos hasta delante del tabernáculo. El cielo deplora que la hostia consagrada no se encuentre ya en todos los tabernáculos. Cuando en la misa, el sacerdote no cree en las palabras de la consagración y no tiene intención de consagrar, entonces la hostia no está consagrada. Entonces se trata solo de pan, como las sectas y... Tienes que hablar por orden de la Santa Virgen. Lucifer no debe impedirte. Ya he hablado lo suficiente y Econe triunfará a pesar de las persecuciones. Ese maldito Econe triunfará. Los modernistas, pronto habrán terminado de tocar su música, Econe está por encima de ellos.
Por eso lo combaten. Nosotros estamos en ellos, los que combatimos contra Econe. Son buenos y útiles instrumentos. Sus teorías son muy valiosas en el infierno. Si un sacerdote vive en celibato, las mujeres y hombres tienen más confianza en él que si estuviese casado, especialmente en la confesión. Podría suceder que una de esas brujas, ríe irónicamente, interrogase a su marido. Pero si el sacerdote vive en celibato, imita la virginidad de Cristo, entonces cualquier asno tendrá que reconocer y pensar, aquí puedo venir. Puedo vaciar todo el saco. Quedará entre nosotros. Si aceptan el celibato, entonces también son capaces de callar. No piensan así los casados, al contrario. Este se ha casado, señal que no ha podido observar el celibato. ¿Cómo va a callar, si ni siquiera es capaz de dominar su cuerpo? Cristo quiere el celibato. Nosotros sembramos la cizaña por todas partes. Desde que Belcebú está aquí, nosotros tenemos de todas formas un gran poder. Va de una parte a otra, y siembra la cizaña donde puede. Exorcismo. Del 14 del 8 de 1975. Judas Iscariote, demonio humano. La existencia del infierno, advertencias desde el más allá. Judas Iscariote, nosotros los sacerdotes te ordenamos en nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Di la verdad, J. De cierto modo formo parte de los demonios angélicos. Es ahí donde estoy colocado. Yo estaba alto, yo era obispo. Estoy por encima de los otros demonios humanos. Tengo en el infierno un rincón terriblemente oscuro. Les tengo envidia a esos demonios humanos. Habrá una depuración total, una terrible depuración, que no queremos. ¿Oís? Ahora estamos alrededor, como no hemos estado jamás y... Continúa diciendo la verdad sobre la Iglesia en nombre de la Santa y... El Papa es un mártir. Quisiera morirse. No quisiera seguir viviendo en estas condiciones. Está torturado por la idea de lo que dice no se hace público a través del mundo, y precisamente lo que él no quiere, lo hacen público los cardenales. Hay que rezar por el Papa. Su situación es mucho peor que la de un mártir. Preferiría ser apedreado como San Esteban. Es un gran papa a pesar de bien con respecto a mí. Yo tengo un rincón sucio. Ella me advirtió, pero no la escuché. Si la hubiera escuchado y la desprecié. Yo no la he amado y en realidad, desde el principio no había venido por Jesús. Había esperado el poder y la realeza, y al no realizarse esto, me decepcioné y... Continúa diciendo la verdad. ¿Qué tienes que decir sobre la Iglesia? La Iglesia Católica está en una situación grave. Si los de ahí arriba no intervienen, no hay salvación posible. Pero hoy es necesario que se cumplan las palabras. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De que tiene que callarse. Lleva una cruz. Al principio ha cometido algunas faltas, pero ya hace mucho tiempo que se ha dado cuenta, y ahora está atado de pies y manos y hasta su lengua. Grita al cielo que quisiera introducir de nuevo la antigua liturgia, la misa tridentina lo quisiera, pero está atado de pies y manos. No puede hacer nada. Si veis en la televisión, o veis o leéis en alguna parte novedades, no son de él de donde provienen. Hacen con él lo que quieren. Son lobos que aúllan y lo que ellos quieren y como lo quiere el pueblo moderno. Entonces se hacen populares. Hasta los buenos sacerdotes tradicionalistas son inducidos a error. Ahora es necesario que el propio Dios intervenga, e intervendrá en breve y... ¿Qué quiere decir en breve? ¿Dentro de algunos años? Di toda la verdad y... No es eso. Está más próximo de lo que creéis y lo más terrible para el Papa es ver cómo hasta los sacerdotes tradicionalistas dudan de sus ideas y su voluntad. No pueden hacer nada. Le escamotean todo. Si quiere hacer pasar algo al exterior, no llega a salir. Se lo escamotean antes de que llegue al correo. ¿Por qué no habla en las audiencias públicas,